Streaming. Está muy rico el mate. ¿Está bueno? Within cells interlinked. Estamos en el aire. Estamos en el aire. aire. Bien. Qué momento, el aire. Qué lindo de nuevo llegar al viernes. Sí. Uno ya viene con una expectativa. Hoy es viernes, termina la semana. Sopita y a la cama y el diario del Mundial. ¿Se acuerdan? No Hoy se es el Día acuerdan. Mundial del Chocolate, por ¿Sí? ejemplo. Sí. De Chocolate 2000, mayonesa. ¿Vas a cantar al aire? Vamos a cantar al aire. Elijamos un tema para cantar al aire hoy. Algo muy matutino. Una que sepamos todos, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué fue esa voz en off? ¡Habla Dios! Hay una voz en off. Sí. Ya se puso colorado, está como tu suéter. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Tendremos el gusto de verlo al invitado especial de hoy? Vamos viendo. Me gusta. Ahí deschavado Serge. Hoy es el Día Mundial del Chocolate, ¿en serio? Es el Día Mundial del Chocolate. No te Tendremos la que empezar puedo- hablando de los beneficios del chocolate. Tenemos otra Oh, no. cosa de la que hablar. Bueno, está bien, lo dejamos por otro día. Que la Dale. gente que se quede con las ganas. Igual, Dale. perdóname, pero lo que más mide es el chocolate. Lo que- Cambiamos los planes. Hubiéramos empezado Lo por hacemos ahí. Construyendo la actividad física, vamos al Día Mundial del Chocolate. Decía algo. Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Sabían que es una remake, la de Tim Burton? No lo sabía. Ah, No lo sabía. La primera película que se hizo de Charlie y la fábrica de chocolate fue protagonizada por Gene Wilder. No sé si lo conocen a ese No. actor. Ya- Soy muy joven. No sé pero- si está viejo o muerto. Pero era uno que trabajó con Richard Pryor en Ciegos, Sordos y Locos. Mirá qué bien. Década del 80. Gene Wilder. Bueno, pero hoy teníamos un tema que nos convoca muy importante y además tenemos invitados especiales. No podemos irnos por las ramas del chocolate. Antes de la rama del chocolate en rama. Eso bien ahí. Antes del chocolate en rama. Le mandamos saludos a Romy, que nos está viendo. Un beso enorme para Romy. Beso, Romy. Beso. Romy, Beso para Washington. Club de fans tenemos ya, ¿eh? Epa, somos internacionales. Tenemos club de fans, sí. Además, colega. Exactamente. Ah, mira. Muy bien. La vamos a invitar un día, hacemos streaming. Bueno, ¿Por qué no? Con el viaje, todo pagado. sí, total. Todo Total, para- Romy. Bien. a full. Hoy vamos a hablar de la actividad física. Sí, vamos a deconstruir la actividad física, ¿no? Igual que como en el programa anterior deconstruimos un poco, porque es muy vasto el tema y no entra en un programa. Se puede entrarle de un millón de lugares distintos, ¿no? Así que propongo también que volvamos al tema anterior. En otro momento, no ahora. ¿El chocolate? No, ahora. No. A deconstruir lo que es la alimentación saludable. Por supuesto, van de la mano. La actividad- Creo que si pensamos en una buena salud tenemos que pensar en la alimentación saludable, en el ejercicio o en la actividad física, en el descanso, en el manejo de las emociones. Son muchos los ítems. Vamos a tener que ir deconstruyendo cada uno de ellos. Manejo de las emociones podría Por ser para el supuesto. tema que viene, ¿no? Me parece que sí, se nos Epa. viene con fuerza. Epa. Manejo ¿Sabe? emocional. Ahí te la. Ahí Cada uno es de su estás vos, foco. tu salsa.
Hoy no sé si voy a hablar, voy a Sergio, escuchar. ¿qué opinas sobre el No, manejo de las pienso que me emociones? parece que ese tema es como muy profundo y si me permiten, yo creo que es el tema y los demás van, pero es una percepción mía, ¿no? ¿Lo pondrías dentro de la escala de lo importante para la buena Sí, salud? creo que está casi en el número tope. uno. Casi en el tope, sí. ¿De qué? Perdón, me perdí el titular. El tema de las emociones, El manejo de las el emociones. manejo de las emociones, creo que ese es el fundamental factor de enfermedad o de salud. O de Bien. salud, las dos cosas. Bien, entonces será nuestro próximo capítulo. Capítulo para el viernes que viene. ¿Pueden las emociones dañarnos? Uf, Uf, Bueno, pero hoy vamos a hablar de lo que es la actividad física, ¿no? Que solemos creer que actividad física es igual salud, pero muchas veces también nos podemos lastimar haciendo actividad física. lo dejaste a Sergio ahí protagonizando la situación. Tiene que hacer comentarios sobre la editorial, Sergio, ahora. Perdón, porque me fui de la ¿No? pantalla del... Sergio, ¿qué opinas de la Ahí actividad está, física? gracias. no, pero espera, vamos con la introducción, con la editorial. Vamos con la editorial y después desplegamos los brazos. Bueno, estoy en cámara yo, sí. ¿Qué es lo que normalmente creemos que es actividad física? Estas imágenes... espera, tengo que poner las imágenes. ¿Hay Ay, imágenes? soy un plomo, perdón. Pero es importante definir la actividad física. Podemos hablar un poquito de la teoría sobre eso. Ahí está, mirá. De la ¿qué es la actividad física? Claro. Uno pone todo en la misma bolsa y no corresponde. Ok. Esto es lo que aparece en Google cuando ponemos actividad física y salud. Ujú. Y de todas estas propuestas que aparece acá, que tiene que ver, lo que aparece en Google Imágenes es representativo de lo cultural, ¿no? Aparece ahí porque es lo que normalmente asociamos, ¿sí? Porque tenemos la idea de una idea sobre actividad física, que es la que aprendimos en la escuela, que son derivadas del entrenamiento militar. Es una forma de actividad física el entrenamiento militar. Y tiene la particularidad de que daña el cuerpo porque no lo escucha. El entrenamiento militar o el CrossFit o el running o hacer pesas o las cosas que normalmente asociamos cuando decimos, bueno, me quiero poner en marcha, quiero mover el cuerpo. Son programas en los que son programas verticales, ¿no? Como los militares, ¿no? Jerarquías. Verticales como que de obediencia, ¿decís ese? Exacto, Ok. exacto. Vertical de obediencia. Como se usa, por ejemplo, la verticalidad en lo organizacional, así, vertical. Exacto. Ok. Porque ¿qué pasa? En el entrenamiento militar, la mente le ordena al cuerpo qué hacer, ¿no? Cuántas repeticiones, cómo, durante cuánto tiempo. Los objetivos del ejercicio físico están asociados a estas variables que son exógenas, no le pertenecen al cuerpo, son ideas, ¿no? O sea, yo antes de correr, hoy quiero correr 10 kilómetros, ponele. Autoimpuestas. Exacto, es una orden que le da la cabeza al cuerpo, ¿no? Hoy vas a correr 10 kilómetros. Y así nos lastimamos, a veces, ¿no? Cuando empujamos demasiado. Pero el problema, más allá de los casos extremos, es que normalmente con este tipo de actividad física dejamos en el cuerpo un recuerdo. Mira, Lincoln te dice que sí. Está de acuerdo. Lincoln está de Eso fue un acuerdo. acuerdo. ¿Qué fue eso? Bueno, dejamos un recuerdo de la actividad física doloroso, porque al ir por encima de lo que el cuerpo hoy nos puede ofrecer, cuando queremos retomar al otro día, ¿no? Porque estamos de acuerdo que lo importante de la actividad física no es hacerlo una vez, sino crear un hábito.
Cuando queremos retomar, no tenemos ganas. Y tal vez no lo hacemos consciente, pero el cuerpo nos lleva por otro lado, porque tenemos asociada la actividad al dolor. No pain, no gain, ¿no? Sin embargo, hay gente adicta al ejercicio. Pero viste esa frase americana. Sí. Si no tenés dolor, no hay ganancia. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Con el asunto de que el dolor, ¿no? Y acá, el doctor acá nos va a saber explicar esto, porque una cosa es la estesia, me decía a mí una maestra, y otra cosa es el dolor. Hay que identificar. Estesia es lo contrario de anestesia, ¿cierto? Quiere decir, Sentir el dolor. sentir. Y dolor es dolor, está asociado a algo patológico, a algo dañino, ¿no? Entonces, y lo más común es que se sienta que la gente dice, sí, no, me mató, me duele todo. Y es Habría un que aviso, empezar a cambiar es un esa. aviso del cuerpo de la exigencia que está recibiendo. Claro. Bueno, para eso estamos acá. Y continúo, perdóname, Sí, no perdón. te quiero interrumpir porque quiero dejarte carretear y que vueles, pero Todavía estamos en... termino la editorial y sos como Lincoln al final. Bueno, entonces, ¿cómo dejar en vez el cuerpo con el recuerdo impreso con disfrute y no con dolor? Que sería una forma orgánica. Es hacer planes basados en cómo te estás sintiendo hoy y cuánto tenés para dar. Y qué es lo que me gustaría, Sergio, que después hables, qué es lo que el yoga debería darte. Pero también la danza, si no es una coreografía dura, ¿no? El objetivo de mi ejercicio de hoy es que mañana no sufra. Es mejor hacer poco, pero todos y cada día, porque eso genera un hábito. Por eso, si quiero incorporar nuevos hábitos que transformen mi cuerpo, lo importante no es hacer mucho, sino todos los días. Aunque sea solo 5 minutos. 5 minutos por día. Digo, sin la excusa de no tengo tiempo, ¿no? Si a esto, por supuesto, le agregamos un entorno social estimulante, mucho mejor. ¿Por qué? Todos los cuerpos necesitan jugar, ¿no? Es una memoria que tenemos de chicos, ¿no? Que después de adultos es como que le vamos tirando arena encima, ¿no? Necesitamos la catarsis de bailar, ¿no? De desplegar, ¿no? De la carcajada, el desperezarse. Pero el mundo en que estamos nos mantiene muy entumecidos frente a las pantallas. No nos favorece. Incluso me parece relevante, yo que algo de yoga entiendo, es que mucha gente practica el yoga como si fuera CrossFit, ¿no? En forma de repeticiones duras, ¿no? Un ejercicio. Y por supuesto se revientan los ligamentos de las rodillas, ¿no? Mientras que yo creo que lo que debería hacer un profe de yoga, te estoy queriendo tocar el hombro, es que sea una puerta de entrada al cuerpo, ¿no? Un buen profe de yoga no te hace practicar yoga, sino que prepara tu cuerpo para que cuando llegues a tu casa necesites poner música y empezar a bailar. Y desarrolles tu yoga. Tu yoga, decís, Sergio. Exactamente. Ok. Entonces, está bueno que decís desarrolles tu yoga. ¿Qué significa entonces yoga? Y yoga, bueno, la definición dice que es unión, ¿no? Unión de un montón de cuestiones, de los cuerpos que forman, según la anatomía yógica, pero básicamente es un desarrollo personal. O sea, es como que tenés una serie de pautas pequeñas, o no tan pequeñas, biomecánica, bla, 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 pero después el desarrollo es tu propia relación con tu propio cuerpo, desde el interior. Entonces, no hay forma que
alguien te enseñe. Por eso se habla de instructores. Sergio, tengo te una dan- pregunta para vos. Sí. ¿La anatomía yógica es diferente de la anatomía tradicional? Sí, en el sentido, un sentido amplio, porque anatomía se refería solamente al cuerpo físico, al primer Huesos, cuerpo. músculos, tendones, ligamentos. Claro, el que tiene todo, sangre, órganos, todo. Y después habla de otras capas, la energética, la mental, emocional, y después el centro, que en realidad todo saldría desde el centro, sería que la expresión última es el cuerpo físico. Eso es lo que dice la anatomía yógica, digamos. Pero esa es digamos, es la anatomía descriptiva desde el punto de vista de la gravedad tridimensional que ven los ojos, ¿no? Ujú. Pero después existen otras dimensiones de Claro, la realidad. mucho más sutiles, y ahí está el punto, ¿no? Yo pensaba una cosa, cuando vos antes te referías a que uno, fíjense lo que me pasó a mí, voy a ser autorreferencial, no me queda otra porque no puedo hablar mucho más de ninguna otra persona porque es el que más conozco y el que más cerca tengo. Yo empecé A menos que hagas un viaje astral. ¿Qué? Porque si no, no te tenés cerca. Lo que pasa es que no lo Sí, están sí. viendo por cámara, pero estoy levitando en este momento. Ah, era eso. Parecería que estoy sentado en una silla, pero no. Yo hice yoga de muy joven. Empecé a hacer, mis primeros pasos fueron ahí. Y después volví a los 40 y pico de años. Y yo sabía, en un punto, que el yoga era algo que iba a hacer siempre. Esto es referido a lo que decía ese al respecto de que, aunque sea 5 minutos diarios, lo que sea, bueno, algo que vos lo puedas sostener, que vos lo puedas hacer, porque es una necesidad en última instancia. Y lo más loco es que, gracias a esa práctica, después trascendió otras cosas y puedo hacer otras actividades que son por ahí mucho más intensas, pero desde el concepto yógico. Para mí fue una gran ventaja esa, ¿no? Darme cuenta, ahora me di cuenta, ahora que pasaron muchos años desde que empecé a hacer mis primeras prácticas. O sea, al revés. O sea, la práctica del yoga, que era algo que podía sustentar y podía hacer hasta los 90, 120, no sé, 150 años, bueno, me dio la pila necesaria para hacer otras prácticas que estoy haciendo, que no, si bien no son el yoga, siempre aplico la filosofía yógica a cada práctica física. Ok, o sea que el yoga es para vos, que sos un experto porque sos además un profe. No sé si soy un experto. Sos un maestro de yoga, sos el maestro de yoga. Entonces, para vos es un abre puertas. Sí, sí. Te permite luego sentirte cómodo con tu cuerpo o con tus distintas dimensiones, como dijiste, del cuerpo, para hacer ejercicios en otros ámbitos. Sí. Y te hago una pregunta provocadora a propósito, de las Sí. que le gusta ese. ¿Por qué se quiere que el programa tenga preguntas provocadoras? pimienta. Y él es provocador. Es un tipo provocador. La pregunta provocadora es, ¿te permite sentirte cómodo con ejercicios tipo functional o CrossFit, el yoga? No, lo que hago es calistenia. Tengo ciertos prejuicios con respecto al CrossFit. Me imaginé, por eso, como empezó Claro. hablando Ezequiel, Claro. de que es verticalista, quise provocar justamente la confrontación. Claro, pero por ejemplo, la calistenia es muy intensa también, muy Ok. intensa muscularmente. Ok. Y sin embargo, me siento perfecto, porque sé que el cuerpo puede resistirlo. Ok. ¿Y qué objeciones tenés con respecto, por ejemplo, a un tipo de funcional? ¿Qué pensás Yo que no sé, puede pero generar? CrossFit me parece muy CrossFit. bruto y tampoco hay una guía bien clara de ciertas cosas. Es muy difícil, estás en un límite muy finito Hay una de sobreexigencia romperte del la cuerpo columna. donde uno no lo escucha. ¿Eh? Hay una sobreexigencia del cuerpo y donde uno no lo Claro, es escucha. esta filosofía del tú puedes, que a mí me resulta bastante... Nada, no me parece. Me parece que está bueno poder definir, ¿no?, la diferencia entre actividad física y ejercicio, porque actividad física es todo tipo de movimiento que implica la contracción de un músculo. A lo mejor la yoga tiene un pensamiento un poco más amplio. Y eso genera un gasto superior al gasto basal que uno tiene solamente por el hecho de estar vivo, que igual es un gasto súper alto. Y cuando hablamos de ejercicio hablamos de algo programado, planificado, repetitivo, estructurado. ¿El yoga está más del lado del ejercicio o más del lado de la actividad física? Qué difícil.
Es difícil definirlo eso. Pero sí tiene una planificación y una programación. Sí, hay como alguna hilo conductor. Lo que pasa es que yo lo que encuentro... Perdóname. Sí. Eso depende qué profe. Sí, por eso. Depende de qué clase de yoga. ¿no? Estamos Hay hablando de profe- eso. Hay como cierta pauta, pero da una amplitud y una libertad que otras cosas no la dan. En la cual hay como... Es lo que me pasa a mí, nuevamente, ¿eh? Digo, no sé si esto ocurre, pero permite un campo de creatividad que va siempre al mismo lado, a suavemente empezar a ejercer movimientos para ir complejizándolos y hacer cosas que a veces parecen contra natura. Uno de los mitos que yo traje, que lo escucho a veces en el consultorio, es el yoga es para viejitos, es para la señora mayor. Bueno, ese es el más... Ese es el más frecuente. Es el más establecido, ese. O que el yoga lo asimilan al stretching. Y no es cierto. O sea, el stretching es menos de la mitad del yoga, en cuanto al movimiento. Después no es la mitad, es una milésima parte. Pero es eso, ¿viste? Asocian a que uno se estira y uno es una especie de ameba, y no, porque es necesaria la Ameba. contracción, también necesitas la fuerza, el equilibrio, la coordinación, todos esos elementos. Todo. Yo estoy como oyente hoy acá, ¿no? O sea, yo no puedo más que hacer preguntas. ¿Qué te gusta hacer de actividad física vos, Fede? Muchas cosas. Contame. Pero me gustaría que vos me digas, A antes ver. de contarte cualquier cosa que yo pueda hacer, los mitos sobre la actividad física. Hay muchísimos. Porque ahí entramos Hay en algo en muchísimos. donde yo ya puedo debatir un poco más. Porque Claro, si no por soy... ejemplo, en una época... Pero, perdón. Sí. Sí. Fede, Sí. vos tenés una experiencia hermosa que contar. Yo tengo muchas experiencias pero deportivas. se las está guardando. No sé si... No las voy a contar en cámara. Ok. No las voy a contar en cámara. Es muy íntimo. Sí, vamos a los mitos de la actividad física. Perdón. Acá nos estamos perdiendo de algo y me parece que es lo más interesante. Por ejemplo, en una época se decía que los niños no tenían que hacer actividades de fuerza porque eso podía afectar su crecimiento. Y en realidad, hoy por hoy nos preocupa severamente que los chicos no lleguen a la actividad física mínima indispensable. Que la actividad mínima por recomendaciones es por lo menos 1 hora al día de actividad física intensa. Para un Lúdica, niño, lúdica. para un niño. No una clase de CrossFit ni nada por esto. Para un niño, 1 hora por día todos los días y actividades de fortalecimiento muscular. Hoy los chicos pasan tantas horas en pantalla, frente a la pantalla, computadora, celular, teléfono, que no desarrollan ni siquiera la masa muscular. Y la masa muscular tiene relación directa con su desarrollo óseo. O sea que al revés de lo que se pensaba, si vos no tenés músculo, también es muy difícil que vayan logrando el buen crecimiento que se espera de ellos. Entonces, ¿cuál es el mito y cuál es lo que que no rompe se el mito? podía hacer fuerza. Que no se puede que hacer los niños no fuerza. podían hacer actividades de fuerzas porque eso podía detener su crecimiento. Y esto Me es un acuerdo, mito absoluto. ¿Te me acordás? acuerdo, ¿sabés por qué? Porque en la secundaria a un amigo que empezó a crecer y era alto, le decían, tenés que hacer fierros, o sea, ir al gimnasio y cargar a temprana edad porque eso va a detener tu crecimiento. Mentira, mide 2,5 metros. Yo debo haber hecho mucha fuerza en el gimnasio a mi temprana Tiene edad. que ver con lo que hablamos la vez pasada sobre que los chicos están cada vez con tanta pantalla, ¿no? Pero Tremendo. también porque está el mito instalado de que no tienen que hacer fuerza. Pero tampoco juegan. Vos hablabas de la actividad física en los colegios. Vos pensás que el término que se usa es educación física. Y a mí me encanta la palabra educación, porque te habla de algo mucho más integral que el ejercicio programado, Qué interesante, que el deporte. Entonces, la programación es lo que pasa que es muy poca para lo que los chicos necesitan. En el mejor de los casos es 1 o 2 veces por semana, un ratito, Tengo una juegan, propuesta. que no se vayan a lastimar. Cambiar el nombre educación física por otro nombre. A ver, ¿cómo sería? Puede ser, por ejemplo, interocepción física. ¿Les gustó esa? Vos ¿No? definímelo y lo proponemos en los colegios. No, porque la educación está buenísima, pero si vos estás diciendo que la actividad física es indispensable y que, bueno, Ezequiel insiste que los niños tienen que jugar también, estoy de acuerdo Y totalmente. pensás que el juego no es parte de la actividad física y del ejercicio. De hecho, lo que yo digo es que debería haber más juego físico y no tanta educación física. ¿A qué jugabas en el colegio?
A la mancha jugaba en el colegio, todo el tiempo. A la mancha touch. La soga. Pero para Estábamos saber- horas saltando la soga. ¿Sabes lo que era la mancha touch? No. Tenías que correr y tocarle la pierna al otro como si fuera el rugby, ¿no? Pero Buenísimo. sin tirarlo, por supuesto. Hoy a los chicos no los dejan correr, porque si se lastiman, el colegio tiene un problema. Sí, Mirá, hay si un... hacemos- Muchos profes dicen que los colegios se convirtieron en guarderías y los chicos tienen que estar ahí quietitos y obedientes. Y no se los deja jugar y esto es un problema. Y después explota, porque después lo que no está explotan. equilibrado explota y hay una cantidad de violencia terrible. Exacto. Porque mucho, Total. la agresividad está completamente mal vista y en realidad es parte de nuestra naturaleza y no tiene por qué ser, obviamente estamos hablando de no alguien con un martillo pegándole martillazo en la cabeza a los demás compañeros, pero la agresividad se expresa en el juego y en el deporte también. Entonces eso, hay una cantidad de cosas que ya se han puesto, ahí, no sé cómo definirlas, pero son completamente contraproducentes. Y hay gente que piensa que el ejercicio físico es solamente para adelgazar o para quemar grasa, o que tiene beneficios solamente en términos de o peso corporal o composición corporal. Y tiene tantos beneficios comprobados en prevención de enfermedades, en la salud neurológica, en la parte cognitiva. Es fundamental la actividad física. Y seguro que si se estudia, debe haber muchísimos estudios científicos en cuanto a los beneficios del yoga. Seguro que me estoy quedando muy corta y hay muchísimos más como para definir y describir. No entra en un programa, ¿no? No. Pero me gustaría que nos cuentes un poco más, Sergio o Ezequiel, acerca de esto. Pero iba a decir algo, Fede. No, le iba a preguntar a Ceci si tenía Sí. un mito número 2. El primero A es que ver. los chicos no pueden hacer fuerza. Por ejemplo, muchas veces personas, mujeres, en etapa de menopausia empiezan a tener diferentes deficiencias como la osteoporosis Ok. y les dicen hacer natación. Eso es uno de los mitos más frecuentes Osteoporosis implica Osteoporosis. natación. Es el mito. y es exactamente lo opuesto de lo que necesita el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos necesitas generar impulso y generar una tracción y un estímulo Ok. al hueso para que el hueso deje de perder ese tejido óseo, ese calcio. O deje sea, de no tiene que haber descalcificarse. una Vos no ausencia podés de a lo mejor. gravedad, entre comillas. Al revés, Exacto, tiene que porque haber la gravedad. ausencia de gravedad es lo que te puede producir osteoporosis. Mira, Si te vas a la luna vas a empezar a perder hueso. de los una astronautas manera- que están en la Sí, Estación sí, Internacional tienen osteoporosis. sí. Por supuesto. No sabía. Por supuesto. Entonces, decirle a una persona con osteoporosis que no tiene que hacer nada de impacto, o sea, va a tener que desarrollar la fuerza, lo más importante es el trabajo de fuerza, Ok. pero hacer algo sin impacto, lo único que va a hacer es acelerar ese proceso de deterioro. Flamenco tienen que hacer las chicas. Ay, qué lindo es el Claro. flamenco. No, y es de mis aparte- bailes favoritos. Aparte, yo creo que necesitan, bueno, justamente hablando de lo mismo que estás diciendo vos, necesitan tono muscular. Exacto. Tiene que haber tono, porque el Exacto. músculo aparte sostiene a la... Tracciona. Ujú. Exactamente. Es fundamental. Eso está muy, muy instalado también. ¿Vos te trajiste algún mito sobre el deporte o sobre el yoga? No. Y cosas que hacían los deportistas antes. Me sentí muy identificado con la lista de Ceci. Ok. Los que incluso ustedes no estaban cuando llegó, me sorprendió porque si hubiera hecho 10 mitos, hubiera estado muy cerca de lo que propuso Ceci. Qué bueno. ¿Te acordás cuando veíamos, por ejemplo, en las canchas? Vos veías jugadores de fútbol profesionales que se ponían camperas, que se ponían bolsas para transpirar. Ese es otro de los super mitos en la actividad física. Transpirar, tenés que transpirar. Ok. Transpirar. Y la gente que piensa cuando transpira, que está perdiendo grasa. ¿O no? Estás perdiendo peso. Hay gente que cree que pierde grasa por orina, que si hace más pis significa que está perdiendo grasa corporal. Como si fuera o sea, Y ¿Por qué pasa eso? hay gente que si toma leche cree que tiene más aptitudes. lácteas. si vas a decir algo, decilo bien. Se entendió, pero O tenemos que poner un bip para censurarlo. Hoy está tremendo. Yo he visto Me puse gente colorado, ponerse... La transpiración es solamente perder líquido.
aumentás la temperatura corporal, empezás a sacar calor con líquido. De hecho, hay un test que se hace que es el test de sudoración. Uno pesa a los deportistas antes de empezar a hacer actividad física, después de hacer, por ejemplo, ese entrenamiento, y eso que haya perdido lo asumís que lo perdió de líquido y necesitas reponerlo poniéndole por lo menos un 50% más. Lo que estás asumiendo es que está deshidratado, no que perdió grasa ni que tuvo un mayor gasto energético. Entonces ese fue uno de los mitos también, mucho más instalados. No vamos a decir marcas, pero había por televisión esto de la venta Llame Ya, ¿te acordás? Llame Ya, que te venían en unas calzas que te hacían adelgazar 10 kilos en, no sé, algo así como... Por generarte transpiración. Eran nomás. de látex, para generarte transpiración. Entonces, la gente en su fantasía creía que la grasa se derretía. Claro. Y entonces de esa manera vos lo ibas Qué perdiendo. Era una locura. Y otro de los mitos que yo lo sigo escuchando. Yo no me quiero poner a ningún enemigo ni sumar gente que a lo mejor le genere alguna incomodidad mis palabras, pero sigo escuchando en los gimnasios esto de se convierte grasa en músculo. Se convierte grasa en músculo. La gente dice, estoy convirtiendo grasa en músculo. Como si fueran tejidos, así que es una metamorfosis. Es alquimia, es transformar polvo de plomo. La grasa se en derrite, oro, convertís ¿no? un tejido en otro. Es alquimia. Sí. Bueno, acá están justamente el tema de las creencias, ¿no? Saliendo Lincoln en pantalla. ¿Está saliendo Ay, el ay, link en ay. la pantalla? Muy bien. Las asociaciones que la gente hace tienen construcciones de referencias, como habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Referencias irracionales, pero que esa irracionalidad le genera una explicación que lo deja tranquilo. Claro. Mientras la gente quede tranquila con una explicación, la irracionalidad está vigente. O sea, necesita buscar respuestas. Por más que la respuesta sea absurda, Claro. se la va a creer porque por lo menos hay una respuesta. Claro. Entonces, ahí está el problema, que se empiezan a difundir mitos porque constituyen opciones de entender el mundo o de explicar actividades físicas, cuando en realidad es preferible no tener explicaciones, porque si haces algo creyendo O que buscar te... buenas explicaciones, ¿no? Claro, pero la gente que no son las más va a buscar, complejas ¿eh? a veces. Las personas no van a buscar las buenas explicaciones. Las personas se quedan con lo que confían. conocen. Claro. De hecho, ese es el gran problema y por eso hay tanto esfuerzo en educación sobre salud, más allá de que sea sobre salud del deporte o sobre salud de la alimentación. Porque lo primero que pregna es un mito y una asociación espúrea, falsa. Y después es difícil que se desprenda de la mente del consumidor o del paciente. Sí, queda una huella ahí, una marca en nuestro cerebro. Y claro, o sea, queda esa asociación Aunque vos forjada. después le des toda la explicación de que en realidad la grasa no se convierte en músculo, que son tejidos que están Claro. completamente separados. También mucha gente piensa que tener tejido adiposo, que la grasa siempre es mala. Y en realidad el tejido adiposo nos ha ayudado durante años en la supervivencia. Durante El cientos problema, de miles de cientos años. de miles de años. Muchísimo. Incluso, cientos de más años. ahí el consumo de grasa también se ha demonizado. Creo que ya paró un poquitito esa demonización de la grasa. Yo acá el creo que consumo de fueron grasa. los americanos, yo les llamo lipofóbicos. Han demonizado la grasa porque a partir de un estudio que se hizo en los años 80, el estudio de Framingham, se vio que la gente que tenía el colesterol muy alto se moría más de enfermedad cardiovascular. Vieron que ese era el primer factor de riesgo, el segundo era la hipertensión. Entonces dijeron, si tienen el colesterol alto, el problema son las grasas. Y en realidad el colesterol elevado, y ahí se empezó a demonizar al huevo. Pobre huevo quedó con que no durante se años. puede más de 2 por semana, Pieza- máximo pieza 3 por fundamental semana. de nuestra evolución. Pieza el huevo. fundamental, un alimento tan nutritivo como el huevo. Pero fue a partir de ese estudio. Otro estudio que se hizo en paralelo fue el estudio de los 7 países, muy interesante. Lo que vio fue que países como Grecia, por ejemplo, tenían las tasas de mortalidad más bajas de todo el mundo y consumían más de un 40% de sus calorías a partir de grasas. La clave era el tipo de grasas. Mirá. Eran grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva. Ahí va. El aceite de oliva. En cambio, los americanos vieron que la grasa era lo que aumentaba o hipotetizaron que la grasa era lo que aumentaba el colesterol en la sangre y entonces eliminaron o redujeron al máximo todo lo que fuera aporte de colesterol y redujeron todo lo que son las grasas. Medio poniendo todo en la misma bolsa, aunque después se hizo una diferenciación. Y es el día de hoy
que sigue habiendo todavía una gran resistencia a incorporar más cantidad de grasas. Yo voy a volver al deporte. Dale. Porque hablaste de los americanos y el tema del CrossFit y el tema del entrenamiento militar y el tema Nació de... ahí. Claro, viene de una vertiente norteamericana y hay en Estados Unidos una preponderancia o una tendencia mucho mayor a otros países como los latinoamericanos, como nosotros, a generar rendimiento en cualquier cosa que hagamos. El trabajo tiene que rendir, tiene que haber enorme productividad, todo lo que hagamos tiene que ser sumamente eficaz, eficiente, rentable económicamente o con una variable métrica. Por ejemplo, si no es rentable económicamente, el deporte tiene que ser rentable a nivel de consumo calórico, rentable a nivel de deshidratación. Todo tiene que ser medible. Deshidratación en el momento, ¿no? Para que transpires ahí. Bueno, entrenan ayunas, así que más grasas. Otro mito más. Todas, ¿no? Teorías. Ese es un mitazo. Ese es otro mito. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa ahí? Está en esa sociedad norteamericana muy exacerbada un proceso cerebral que tiene que ver con el logro, la motivación del logro. Y ese proceso cerebral se llamaría búsqueda de autosuficiencia. Todos tenemos humanamente cableado en el cerebro una búsqueda de ser autosuficientes. Desde temprana edad los niños quieren tocar las cosas, jugar, ver si pueden provocar a los adultos, probarnos autónomos. El tema es que hay culturas que exacerban eso sobre otras, ¿sí? Creo que aplicar un exceso de vernos rendidores, autosuficientes, rentables, poderosos y logradores en el deporte es lo que lleva a esa verticalidad que decía Ezequiel al principio, en donde se pone cualquier métrica por encima de la experiencia somática. Y ahí está el problema, ¿no? En donde si la métrica está por encima de la experiencia somática... Decirlo en palabras que entienda todo el mundo. Somática. Okay. Experiencia somática. Sí. Todo lo que yo puedo obedecer como plan de cantidad de repeticiones o de bajar de peso en X cantidad de clases, ni siquiera aumentar masa muscular, ¿no? O sea, lo que se le pone en la cabeza a la gente. Más carga, más peso, más repeticiones. Ahí va. Eso, que es lo que vos decías, ese al principio, que tiene que ver con una verticalidad de obediencia de un plan, por ejemplo, de functional o de CrossFit, es algo que habla de rendir, ser productivo, exacerbar la autosuficiencia por encima de evaluar si ese rendimiento me da disfrute o no, me sirve o no. Creo que no hay nada más contrapuesto a lo que es ser interoceptivos. Claro, eso es omitir la autopercepción, la interocepción. Creo que un buen CrossFit o un buen funcional para quien lo haga sería equilibrar, cierto grado de, entre comillas, obediencia con parar a tiempo y decir, no, mirá, yo quiero disfrutar esto. Entonces yo no voy a obedecer porque sí, X cantidad de repeticiones. Me trajo a colación algo esto cuando decías, hablaste de Estados Unidos y de Grecia. Bueno, Grecia. Perdón, tengo que hacer publicidad de esto que para mí es maravilloso, que la calistenia viene de Grecia. Y hay una serie de principios que tienen que ver más con esa cosa griega, de la forma, el equilibrio perfecto y el dominio, que no es tanto eso otro de la repetición y la cosa tosca, sino es un trabajo de ir puliéndose. Pero fíjate vos que en la calistenia estás prestando, es interoceptiva porque estás manejando el centro del cuerpo. Totalmente. Si no te prestás atención adentro, no podés... Totalmente es así, es así. Sí, súper interesante. Súper interesante. ¿No nos vas a contar entonces de tu experiencia con la actividad física? No, por favor. Salgo por la tangente. Hay dos cosas, cuando me preguntaste sobre los mitos que quería traer, no sé si son mitos, pero sí son dos cosas que quiero mencionar. Y tienen que ver con lo que... ¿Te acuerdas lo que contaba Ceci sobre la medida de la mamadera? Sí, ¿la semana pasada o la anterior fue? La semana pasada. Okay. ¿Podés resumirlo en 20 palabras? Yo decía que cuando uno al bebé, en vez de darle la teta, le das la mamadera, le estás imponiendo una medida y le estás impidiendo la posibilidad de que cuando se sienta satisfecho deje de consumir el alimento. Entonces, le estás impidiendo la interocepción. ¿Qué pasó? Hubo como un acople, ¿no? Sí, pero fue un acople interoceptivo.
vez de sí esta que fue manera, Dios. de esta manera, o Y no sea, fue la voz en off. claro, uno está inhibiendo esta posibilidad del chico de autolimitarse y decir, estoy satisfecho, ya está, Bien, no es necesito como- seguir como comiendo. Cómo te incorporan un comportamiento. ¿no? Exacto, Desde chico, forzado. que está transparente en nuestro cotidiano y que no podemos... Bueno, hay dos cosas, yo hago yoga en la plaza, y hay dos cosas que veo muy comunes en la plaza. Uno, el chico está empezando a caminar, se cae, el padre lo levanta. No le permite esa autosuficiencia de la que hablábamos hoy. No le permite encontrarse con su propio cuerpo al chico. O sea, la autosuficiencia funcional, no la autosuficiencia exagerada. Exacto. Vos acordate cuando usaban los andadores, que ahora están totalmente contraindicados. Sí, por temas en la cadera, Exacto. toda una cuestión. ¿Te diste cuenta que ahí está el tema, ¿no? Todo en su debido equilibrio. Si hay un proceso para probarnos autónomos, no lo permitimos en un niño cuando estaría bueno que se permitiera, que el niño se regule sin la medida de la mamadera. Eso Exacto. sería probarse autónomo y autosuficiente, que el niño juegue en el colegio haciendo la fuerza que quiera, que se caiga, obviamente sin que se destruya, ¿no? Con cierto nivel de Pero todos nos lastimamos contexto. y no pasa nada. Que el padre le permita levantarse, no lo Exacto. permitimos, pero sí luego de adultos vamos a una autosuficiencia exagerada. Vení al gimnasio, rendí, rompete las rodillas y hace 30.000 series de 50. Es como que no hay equilibrio. Sí. Es que nos están Se anestesiando. quedaron en Interesante. silencio. Sí. ¿Qué pasó? Y otra cosa también que veo y me parece trágico Tararararara. es, yo, viste, cuando estoy haciendo yoga, a los chicos les gusta la pirueta, digamos, ¿no? Y se acercan, empiezan a jugar. Y es no, te vas a lastimar, no te vas a lastimar. Es que también hay mucho miedo al dolor. Se Sí, niega a evitar todo. el dolor a toda costa. Evitarlo a toda costa, con Y el lo dolor- que sea, bloquear. El dolor es inevitable. Son- Vamos a la frase del sobrecito de Es necesario. azúcar. No, a la frase del sobrecito de azúcar. El dolor es inevitable, el sufrimiento es evitable. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Claro, Es el muy dolor sutil. es el hecho en sí y la estesia, pongámosle, tanto corporal como emocional. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el sufrimiento? La repetición mental de eso incontables veces durante un montón de tiempo. Ese es el sufrimiento que es evitable. La experiencia no es evitable, porque pasan cosas en una vida, montones de cosas, de todo tipo. Lo que sí es importante es empezar a discernir nuevamente dolor, estesia, o estesia patológica, como quieran llamarla, y sufrimiento. El sufrimiento es mental. Mental es repetir, crear circuitos neuronales. Mantener el dolor. Y mantener el dolor permanentemente y hablar todo el tiempo del dolor. Y Eso- autoflagelarnos. Exactamente. Eso es importante. Por eso, eso de, no, te vas a lastimar, y se va a lastimar y después encima va a estar con la culpa de que no le hizo caso al padre o a la madre. ¿Sí? Y también le damos la posibilidad de aprender, a caerse y a levantarse. Obviamente. Eso es lo que decía Ezequiel, ¿no? Que el niño tiene que tener la capacidad propia y autosuficiente de encontrarse con su cuerpo para adquirir la destreza de recuperarse. Cómo el mundo va en contra de la interocepción desde el inicio de la humanidad, desde que los chicos nacen. Que no llore, Claro. Desde el inicio de la humanidad, no, desde el inicio de la personita. es la humanidad. No, porque vos decís humanidad y yo ya pienso en la evolución. No, Yo no pienso tanto, vos decís tan profundamente. en el inicio del ser, cuando Sí, nace. el inicio de la vida de un ser humano. Sí, el Sí. mundo va en contra de la interocepción Yo creo que sí. hasta ahora. Hasta ahora que empezó Que este lo empezamos a programa. cuestionar Claro, Todos los nosotros. viernes a la mañana. Tal cual. Para gente que quiere mirar hacia adentro. Exactamente. Y empezamos a premiar la interocepción. Me gusta porque lo vas redondeando, me gusta. Lo vas redondeando. ¿Y qué premio hay? Contanos qué premio hay. Hay un premio para el invitado. Bien. Que no sabe Hay el un invitado, premio para ¿Cómo el que le invitado? pongo la cara? No sabe el invitado que hay un premio para el invitado. No lo sabe.
¿Ahora o No después? sé nada, no. Right now. Premio. Tenemos un certificado de participación para Muy Sergio, bien, muy que ha bien. colaborado gentilmente con esta conversación tan linda que hemos tenido. Este es un diploma para vos, lo vamos a mostrar a la cámara. Ahí va. Bien. Y lo vamos a compartir. Lee lo que dice. Este certificado es entregado a Sergio hoy y solo hoy, Espera que está fuera de foco. por Ahí está. interoceptividad aguda. Ahí está. Muy bueno. Por Y interoceptividad. gracias a ese que lo hizo, y mira el diseño. Mira, un espectáculo. ¿Se lo vas a acercar? Se lo acercamos. Ahí está, mira. Sergio. Muchísimas gracias. Sos el primero, ¿eh? El primer recibido. Primer invitado, Es todo un primer honor. premiado. Por favor. Ahí va. Hay que premiar la interoceptividad. Por interoceptividad aguda me encanta. Bueno, me vas a dejar con las ganas de saber cuál fue tu experiencia con la actividad Sí, física. la Lo vamos a semana que tener viene lo vamos a ver. Está bien. Y vamos a ver cuestiones Tomá. Tomá la por palabra. saber, me muero por saber. Tomá la palabra. y vamos a saber también muchas cosas sobre la gestión emocional. Bueno, próxima entonces encuentro gestión emocional. Ahí va, muy Y bien. mientras tanto, Muy bien. Mientras tanto, ¿qué tenemos en nuestras manos? El mundo. Tenemos el mundo. se va a cantar un tango. Bueno. Muy bien. Que tengan un lindo viernes. No, ahí está Lincoln despidiéndose en pantalla también. Chao, Lincoln. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Sergio, Hasta la próxima. cámara, despedite a la cámara. Hasta la próxima. Perdón, ¿dónde está la cámara? Estoy, Ahí. no sé. Esto de... Y chau. Adiós. Estoy inventando esto, ¿eh? Chau.